Bueno, ahora sí nos ponemos serios, ya festejamos con muchas ganas. Le pedimos disculpas a la audiencia que no es bostera, pero bueno, hace tiempo que teníamos ganas de introducir el programa de esta manera y no podíamos hacerlo. La saludamos especialmente a la señora Susana Ramírez, que recién pegó una vueltita por acá. Me dijo que los colores azul y amarillo me sientan muy bien, ya lo sé, me sientan re bien. Y el estudio de Radio Sudamericana con estos colores también luce muy bien. Bueno, le pedimos disculpas también al entrevistado si no es hincha de Boca. Lo tenemos en comunicación telefónica al médico pediatra, terapista, coordinador de la unidad 45 de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Juan Garrahan, para continuar hablando sobre la situación de este hospital que es de referencia no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica, un hospital pediátrico de alta complejidad, y que la noticia hace unas semanas, hace unos días, fue el anuncio del gobierno de un incremento salarial para los trabajadores del Garrahan después de 18 meses de lucha. El gobierno anunció un incremento del 60%. La semana pasada la consultamos a una médica del pediatra del Garrahan también, a Guadalupe Pérez, con quien venimos consultando e informando sobre este conflicto, y ahora lo tenemos en comunicación telefónica a Mauro García nuevamente. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Lili, un gusto estar ahí dialogando con ustedes y con todos los correntinos. Veo que estás contenta, yo también estoy contento, digamos, por lo de ayer, pero Ah, qué bueno que eh, coincidamos en los colores. sí, coincidimos. Bueno, Mauro, los trabajadores publicaron, ustedes, trabajadores del Garrahan, publicaron una carta abierta. ¿Qué dice esa carta abierta? ¿Tiene que ver con este incremento del 60%? Sí, básicamente, Lili, primero es una carta de agradecimiento a la gente que nos acompañó, a ustedes, a los medios, en estos 18 meses que decís vos, digamos, donde tuvimos que salir a decir lo que era el Hospital Garrahan, ¿no? Y la verdad que cuando, bueno, se anunció el aumento, pensábamos en la realidad que iba a ser menos por ganancias, pero finalmente nos aumentaron alrededor de ese porcentaje que vos dijiste recién. Quiero aclararle a la audiencia, digo que desde noviembre del 23 nosotros habíamos perdido a la actualidad casi el 70%, porque la inflación fue de 170 y a nosotros nos aumentaron solamente 100%. Esto hizo que detonara la situación del hospital, que de hecho ustedes nos acompañaron y sabían todas las manifestaciones que estábamos haciendo respecto a esto, y sobre todo, al margen de la situación personal de cada uno, la puesta en peligro del modelo Garrahan, donde el trabajo multidisciplinario era lo que se estaba poniendo en juego, porque se fueron un montón de profesionales. Entonces, bueno, la carta un poco plantea todo esto, ¿no? Plantea para mí, digamos, el agradecimiento al acompañamiento. Después es un alivio. Alguien me decía, ¿no están contentos? Sí, estamos aliviados más que contentos, porque en realidad nos retrotrae a esa fecha en la cantidad de dinero que deberíamos haber percibido durante estos meses, pero en definitiva, la gente que se fue, los equipos vulnerados, y toda esta situación de angustia es una situación que va a quedar marcada en el hospital y que tampoco se recupera fácilmente. Así que la carta tiene como varios pasajes, pero básicamente la hicimos por eso, ¿no? Porque pensamos que uno también tiene que decir, digamos, y agradecerle sobre todo a quienes nos apoyaron, a la gente, a los legisladores, a los medios, porque esto se logró gracias a una multitud de gente. En bolsillo, este 60% de incremento, Sí. ¿cuánto representa? Y representa
una suma importante. Yo te puedo decir que una especialista de oncología, a ver, creo que por ahí son números que por ahí para el común de la gente por ahí inclusive suenan altos. De hecho, yo había momentos donde decía que me daba un poco de vergüenza esto, porque yo entiendo la situación de mucha de la gente que nos está escuchando, pero también quiero decirles que en el Hospital Garrahan se realizan actividades cuasi extraordinarias, y entonces los profesionales que trabajamos ahí necesitamos una remuneración que es acorde, y que es inclusive, y que era sumamente baja respecto inclusive a otras instituciones privadas. Entonces, poníamos un ejemplo, ¿no?, de una oncóloga que tardó 7 años en recibirse de médica, hizo otros 5 años de pediatría y después recién la especialización en oncología, y que en el hospital ganaba 2 millones de pesos, 2 millones de pesos. Bueno, ahora pasa a ganar un 60% más. Entonces estará alrededor de los 3 millones y algo. Pero hablo de bolsillo, si de bolsillo, porque no, consultando con Guadalupe Pérez la semana pasada, que es médica pediatra e infectóloga, jefa clínica del Servicio de Infectología y Epidemiología del Hospital Garrahan, según Guadalupe Pérez, de bolsillo, en realidad, el incremento sería entre un 20 y un 30%, no es que ese 60%... Eso es una cosa que hay que aclarar. Esto es lo que nosotros pensábamos que era así, hasta que depositaron. ¿Por qué digo esto? Porque uno decía, bueno, nos van a dar el 60%, pero a eso era del básico. Claro, para que entiendan, nuestro sueldo tiene un porcentaje del básico, será entre el 30%, el 35%, el resto son bonos, bonitos, sumas, distintas cosas. Distintos adicionales. Entonces, digamos, ítems. Claro, exactamente. Que inclusive no son remunerativos, no entran para la jubilación. Entonces decíamos, bueno, y después estaba el impuesto a la ganancia, que eso le toca a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros, y esto el manejo también es importante decir, Lili, porque no fueron las autoridades que dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer una reunión, les vamos a explicar uno por uno, o a todos los jefes para que transmitan al resto, esto va a ser así, así y así. Eso no existió. O sea, nos enteramos por las redes, le vamos a dar el 61. Y aun cuando todo eso se estaba elaborando, nadie vino a decirnos cómo iba a ser. Entonces, esto que por ahí, y yo también lo dije en otras entrevistas, dijimos, bueno, entre que nos agarra es del básico y nos agarra impuesto a la ganancia, es probable que termine finalmente siendo entre 35 y 45 dependiendo de la escala. Recordemos que quienes más ganan dinero, más pagan ganancia, y quienes menos ganaban dinero en el hospital, con sueldos de 700.000, 800.000, casi no pagaban ganancias. Por eso decíamos esta... Claro. Pero, al miércoles, perdón, para aclarar, al miércoles que la entrevisté a Guadalupe Pérez, cuando el martes se dio a conocer este anuncio por parte del Gobierno Nacional, ustedes todavía no habían recibido una notificación formal. Se enteraron a través de los medios de comunicación y de lo que circulaba por las redes, ¿no? Pero nadie formalmente les había comunicado cómo se iba a aplicar ese incremento del 60-61% que a inicios de la semana pasada anunció el Gobierno Nacional. Ahora que ya cobraron, podemos decir, sus salarios o fueron depositados, finalmente, ¿cómo es? Por eso, finalmente es casi ahí, dependiendo de los valores, entre 55 y 60%. De bolsillo. Del total. ¿Por qué? Porque sacaron cuentas y el resto de los adicionales también los impactó esto. Bueno, bienvenido sea, Mauro. No, es bienvenido. Y yo, a ver, también quiero decir esto, digamos,
Esto nos retrotrae a lo que en realidad estábamos ganando a noviembre del 2023. Durante estos 18 meses, hablando en vulgar, la galgueamos. Entonces, nos volvieron a poner en más o menos en ese lugar, y ya teníamos ante pérdida del poder adquisitivo. Pero vuelvo a repetir, como esto no fue manejado diciendo, bueno, a ver, miren, vamos a hacer esto, los números van a hacer esto, todo era una elucubración. Finalmente, cuando ves el dinero depositado, porque también tengo que ser sincero, no te voy a mentir y decir, no, en realidad nos dieron más o menos entre 55, dependiendo, 55, 57, 60%. ¿Es importante el aumento? Sí, absolutamente, bienvenido. ¿Y alivia? Obvio que alivia. Pero bueno, creo que esto es gracias al apoyo de la gente, al apoyo de los medios, al apoyo de los legisladores. Yo tengo hipótesis de por qué lo hicieron, digamos. Pero es porque al gobierno nacional se les ocurrió darle este aumento, este incremento salarial a los trabajadores del Garrahan, o es en cumplimiento de la ley de emergencia aprobada por el Congreso varias veces, ¿no? Porque fue aprobada, vetada, confirmada. Esto también nunca lo vamos a saber porque nunca lo dijeron. También son hipótesis. Lo que sí existe claramente es que nosotros recurrimos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo que armaron la ley y se aprobó 4 veces. Y tuvimos que recurrir al Poder Judicial, no nosotros estrictamente, sino a través de la asociación de legisladores que hicieron denuncias contra Caputo, contra Francos en su momento y contra Milei por el decreto por el cual suspendían la implementación de la ley. Denuncias penales, el incumplimiento de la ley. Después la Defensoría del Niño también hizo una presentación. Entonces había una presión judicial y era ilegal no cumplir una ley. Francos, antes de irse, firma esto, de hecho se lo cuenta a Elisa Carrió, nos lo cuenta también Hernán Reyes, que es legislador de la ciudad, de la coalición cívica, como una forma, creemos nosotros, de si había una cuestión o una intimación judicial, él terminaba zafando y después se fue. Eso es una parte de la realidad. Ahora, la ley completa de todo lo que dice la ley no se está cumpliendo. Por ejemplo, decía que la residencia se tenía que volver a la misma situación en la que estaba. Eso no lo cambiaron. Perdón. Lo único que hicieron fueron a los becarios de primero, que ya no son residentes, sino que son becarios, y a los jefes de residentes que cumplen también como una beca, a ellos sí les aumentaron. Ahora, a los residentes de segundo, de tercero y de cuarto, que quedaron en el sistema porque eligieron así, al día de hoy no les han aumentado. O sea, y es una gran cantidad de gente, y eso es una de las cosas que nosotros como jefes nos vamos a reunir pasado mañana, porque son una fuerza laboral importante. De hecho, si vos rememorás, en mayo todo esto empezó porque los residentes empezaron a hacer paro justamente porque estaban muy mal. Entonces, hoy por hoy, 900.000 pesos. Todos los médicos de planta estamos más aliviados y mejor, y los residentes de segundo, tercero y cuarto año siguen igual. Entonces, por eso hay cosas, y uno no puede decir tan certeramente están cumpliendo la ley. Y lo otro, que yo creo, esto es una apreciación personal, pero hablado con el interventor Piroso, el director médico ejecutivo, ellos tienen una idea de semiprivatización, que vos tengas como tu consultorio privado y que pagues. Esta idea da vueltas, y yo creo que así como encontraron una posición férrea de la mayoría de nosotros, pero era claramente por una afectación del bolsillo, hoy sin esa afectación del bolsillo, no sé cuántos van a encontrar que se opongan a ese modelo que ellos quieren ponerle al hospital. Yo estoy en total desacuerdo con ese modelo. ¿Por qué?
El hospital, esto lo he repetido, creo que lo charlé con vos, atiende el 60% de nuestros pacientes, no tiene con qué pagar la medicina que le da el Hospital Garrahan. Entonces, si solo atendiéramos obras sociales, prepagas o a quien pudiera pagar, deberíamos tirar por la borda al 60% de niños argentinos que recurren al Hospital Garrahan como una última instancia de mejorar muchas veces la salud que la tienen maltrecha. Es decir, Garrahan, chau, salud pública. Y esto es lo que no lo han dicho expresamente, decir, bueno, listo, vamos, pero es que son el director lo decía, son conceptos que vamos a poner. Yo creo que se encontraron con esta unidad de defender al hospital y obviamente defender nuestros bolsillos, y como teníamos tanto apoyo, ahora cambiaron de estrategia. Ahora la estrategia es, bueno, le damos dinero, los mantenemos tranquilos y ahora vemos cómo vamos con los planes, digamos. Pero entonces hay, lo que ya lo hablamos, entonces permanece esta idea de privatizar al Garrahan. Yo creo que sí. Todavía al día de hoy no han dicho estrictamente eso, pero en unas reuniones, a mí personalmente, o sea, no estoy hablando que me contaron que dijeron, estoy hablando porque yo lo escuché de boca del director 2 veces, decir que eran conceptos para ver, no, los niños que no tengan sí van a estar atendidos. Esto yo creo que no va por eso. ¿Y por qué digo esto, Lili? A ver, esto también son cuestiones políticas, ¿sí? La salud pública es cara, perdón, la salud en general es cara, y para la salud pública, que hay que poner dinero, es un dinero que tiene que salir del erario de todos nosotros. Es un concepto político elegir cómo se paga eso. Y convengamos que esta actual administración en realidad piensa, y esto no lo digo yo, pero lo saben todos, de que en realidad lo privado siempre es mejor y funciona mejor. De hecho, una demostración es con la educación universitaria. ¿Por qué la desfinanciación? Porque busca claramente un objetivo. Entonces, al día de hoy, si yo te tengo que decir, ¿ya tienen listo todo? No. Yo creo que empezaron por esta parte. Habrá que ver en las próximas semanas o meses cómo se va desarrollando esto. Y lo otro que importante que hay que ver, Lili, es que a partir del 10 de diciembre los legisladores tienen que empezar a tratar el presupuesto del hospital, y ese presupuesto, digamos, también hay que ver el número y cómo definen los sueldos y cómo definen el mantenimiento y cómo definen el funcionamiento. Bueno, según algunos legisladores de la oposición, declaran que ley emergencia Garrahan o salud pediátrica, ley emergencia en discapacidad, ley de financiamiento universitario, no están contempladas dentro del presupuesto enviado por el Ejecutivo Nacional para el ejercicio 2026. Y esto es esperable, esto no es algo que es inesperado. Y vuelvo a repetir, porque ellos tienen ese concepto general. Yo lo digo y vuelvo a repetir, es una apreciación personal. No creen en una salud pública financiada por el Estado Nacional de alta complejidad, como el Hospital Garrahan. Ellos dicen que cada provincia se tiene que arreglar con la salud. Entonces, bueno, estos son cuestiones políticas, razonamientos políticos me refiero, no político partidario, porque bueno, hay varios partidos que, inclusive desde distintos espectros, que nos apoyaron a nosotros, digamos, salvo los legisladores de La Libertad Avanza. Entonces, bueno, habrá que terminar de ver. Por un lado, ellos obviamente que dicen, no, les dimos el 60%, miren cómo queremos al Garrahan. Si realmente hubiesen querido hacer esto, no hubiesen hecho esto durante 18 meses, dejar ir gente, desarmar equipos, afectar el funcionamiento, eso es importante. En la carta abierta que publicaron ustedes, los trabajadores del Garrahan, mencionan que por este conflicto renunciaron más de 300 profesionales altamente calificados.
¿Es este el número realmente? ¿Más de 300 profesionales del Hospital Mira, Garrahan que ya no están? en un informe, uno cuando trabaja en un estamento público, uno le pueden pedir como rendición de cuentas. Eso es a través de la Ley de Información Pública. Hacia mediados de año, este legislador Hernán Reyes solicitó, no le querían dar, pero finalmente le dieron, como un informe más pequeño. ¿Te acordás de los 40.000 millones que había? Eso Eso era del también estaba por 2024. preguntar del fondo de inversión, sí. Perfecto. Eso fue un primer informe de información pública que había salido en el 2024. En el 2025 los legisladores volvieron a pedir. Ahí no decían ese informe que ellos lo pidieron para ampliar a ver qué habían hecho con los 40.000 millones, que todavía siguen en una nebulosa que uno nunca sabe dónde fueron, porque no dicen qué hacen con eso. ¿No hay rendición ¿Debería de ser cuentas? público? ¿Cómo? ¿No hay rendición de cuentas de ese fondo de inversión del Garrahan? Por eso estoy diciendo, no dicen qué y cómo, y menos, y no a nosotros, ni siquiera por ley de información pública se lo publicaron. Dentro de las cosas, y volviendo a la pérdida de personal, normalmente el Hospital Garrahan tenía una entrada y una salida de entre 200 y 220 personas anualmente, entre jubilaciones, renuncias, caídas de contrato, pero se cambiaba eso por un ingreso parecido. Si vos ves este informe, o sea, lo firman nuestras autoridades, no es que Mauro García lo inventa, está firmado por nuestras autoridades. En el año 2025, desde que empezó hasta el 31 de julio, se fueron 158 empleados y solo se repusieron 33. Nosotros por eso, que nos han visto, empezamos a hacer un conteo como nuestro y decíamos, che, ¿quién perdió qué? Y llegamos a esta cifra que vos estás diciendo casi al final del año. Esto es lo que estamos diciendo. Se perdieron un montón de equipos. Yo te puedo decir, farmacia, el servicio de farmacia está sumamente afectado. Terapia intensiva perdió gente. ¿Recuperó algunos? Sí. Pero la calidad de los médicos que recuperamos no tienen recibo de sueldo, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. ¿Precarizados, monotributistas, becados, en qué calidad? Sí, contrato de locación, monotributo. O sea, estudiaste 8 años, hiciste pediatría 5 más, hiciste terapia intensiva otros 3 y empezás a trabajar un sábado y un domingo sin ningún tipo de derecho laboral. La verdad que es un retroceso. Y esto es verdad y no estoy mintiendo porque es así, te lo digo porque soy uno de los jefes de la terapia intensiva. Más de Entonces, 300 profesionales formados, altamente calificados, y de esos más de 300 profesionales que renunciaron en estos 18 meses que viene durando este conflicto con Nación, de promedio, ¿de cuántos años de trabajo en el Garrahan? de formación probablemente 15 y entre 4, 5 y 10 años algunos, porque no toleraban más ganar 2 millones de pesos cuando afuera se ganaba el doble o el triple. Es decir, profesionales con 10, 15, 20 años de experiencia Sí, dentro del Garrahan. sí, así como lo escuchas. Es por Y eso que decimos, se desarman equipos, y no son equipos que uno puede decir, bueno, a ver quién, abrimos una lista y que vengan. Eso no es así. Es como si estuviéramos manejando un A380, ¿viste? El avión enorme, inmenso. No cualquiera se puede subir a ese avión. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, y esto nos va a llevar un tiempo largo. Por eso el dinero soluciona una parte, soluciona algo personal, gente que estaba por sacar chicos del colegio, Liliana, que iban a cambiar de colegio, profesionales que iban a elegir eso porque no podían seguir pagando el colegio. Bueno, esto vino, te puedo contar la anécdota de una kinesióloga, de que cuando le dijimos, che, mirá, parece que va a aumentar, y estaban haciendo la cola para ver si cambiaba el hijo del colegio. O sea, cosas muy locas. Pero bueno,
¿Soluciona cosas individuales? Sí, pero hay otro montón de cosas que todavía no están solucionadas y nosotros vamos a seguir marcando estas cosas. Los residentes de segundo, tercero y cuarto todavía no han cobrado este aumento. De palabra les dijeron que se lo van a dar, al día de hoy todavía no. ¿Los equipos se tienen que cubrir todas estas pérdidas? Sí, por ahora no están siendo. O sea, quien está sobrecargado, lo que tiene ahora es un alivio monetario, pero realmente el equipo está muy afectado. Bueno, ¿y los residentes, Mauro, continúan con el sistema de becas Bueno, por precarizados? eso, el tema es así. Cuando se hizo esto, que inclusive hubo los exámenes y toda esta historia, los nuevos tenían que elegir sí o sí, ya no podían ser residentes. Y para que la gente entienda, porque si no parece que son como cosas iguales, parecidas, la beca lo que no les da es un recibo de sueldo, ¿sí? Mientras que la residencia sí les da recibo de sueldo. En la beca institución tienen algunos derechos laborales, pero por ejemplo, yo te digo, la licencia por enfermedad va a depender del jefe. O sea, la verdad que debería depender de medicina laboral y ver realmente cómo tiene que ser. Por eso nosotros decíamos, estos son cambios de regla. Bueno, eso es para los nuevos becarios de primero o residentes de primero, y los de segundo, tercero y cuarto, que venían de años anteriores, se quedaron con el modelo de residencia. Pero ellos, como son en realidad empleados del Ministerio de Salud, no son empleados del Hospital Garrahan, no les dieron el aumento. Entonces eso es otra cosa, pero trabajan en el Hospital Garrahan y hacen al funcionamiento muy importante del Hospital Garrahan. Bueno, Mauro, como siempre, agradecerle la comunicación, la claridad de sus conceptos y por supuesto que nuestro compromiso de seguir informando sobre la situación que continúan atravesando los trabajadores y el hospital en sí, ¿no? Pese a que eh, renunciaron más de 300 profesionales y todo el conflicto que a ustedes los sacó de eje. Sin embargo, la atención que siempre el hospital brindó a los pacientitos, esto no ha variado, ¿no? No, la verdad que a ver, Lili, nos enseñaron de una sola forma. Y de hecho es el concepto que yo tengo. Sigo preocupado por hacer cosas que le den soluciones rápidas a nuestros pacientes, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de que estamos puestos en jaque. Esto, vuelvo a repetir, nos alivia, sí. A muchos los pone en esta situación de alivio, pero hay muchos otros, y me refiero a los residentes, que todavía están afectados. Así que bueno, habrá que ver qué deciden nuestras autoridades las próximas semanas respecto a esto. Lo otro es que el cumplimiento de la ley, si uno lo mira, no es que están cumpliendo la ley específicamente, dieron el aumento, uno podría traducir esto como, la ley hablaba de servicios públicos pediátricos, no solamente del Garrahan, hablaba de que la residencia tenía que volver a ser residencia, eso no lo han hecho, hablaba de que las áreas críticas tenían que dejar de pagar impuesto a las ganancias, eso tampoco lo han hecho. En definitiva, yo creo que hay cosas en lo micro, que es esto que estoy hablando, y después hay cosas en lo macro que hay que estar muy atentos, porque yo creo que van a la búsqueda de la afección de la salud pública y el 60% de nuestros pacientes no tiene cómo pagar las prestaciones del Hospital Garrahan. Y lo otro, que yo no me olvido de que en este país todavía hay mucha necesidad, que los universitarios siguen peleando por su recomposición y por una educación pública de calidad, que los discapacitados les pasa lo mismo, o sea, este aumento que les dieron no cubre absolutamente nada. Entonces me parece, y en este país la gente la está pasando mal, mucha gente. Así que por más que yo esté aliviado, no puedo dejar de pensar en quienes no
no pueden hoy aliviar su sufrimiento también. Mauro García, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Coordinador de la Unidad 45 de Cuidados Intensivos del Hospital Garrahan. Es cierto, este 60% de incremento salarial es un alivio económico, pero resta todavía solucionar otros aspectos que por el momento no reciben respuesta, como por ejemplo la situación de los residentes de segundo, tercero y cuarto año que continúan con un sistema precarizado y que no han recibido aumentos. Y esta otra realidad, más de 300 profesionales formados con un alto, altamente calificados como profesionales, con una antigüedad de 10, 15, 20 años trabajando y formándose en el Hospital Garrahan, más de 300 profesionales han renunciado por este conflicto durante estos 18 meses aproximadamente que lleva este conflicto entre el Garrahan y el gobierno nacional.